Hola, bienvenidos a Entre mitos y verdades. Soy Rodolfo Azar. Y yo soy Mili Zambrano y aquí vamos a desmentir algunos de los mitos más conocidos. Arrancamos. Las pirámides de Egipto son las construcciones monumentales más antiguas que han sobrevivido a la acción del tiempo, de las guerras y de la codicia humana. Y son pero tan antiguas que durante muchos siglos fueron objeto de especulaciones y de mitos, por supuesto. Es que se sabía, hasta hace algún tiempo atrás, muy poco de la cultura egipcia. Aunque existían miles de inscripciones y de papiros por todas partes, su escritura, los famosos jeroglíficos, era incomprensible. Y ante lo incomprensible, el mito. Pero todo empezó a cambiar hace 200 años ya cuando se encontró la famosa piedra de Rosetta que contenía un mismo texto en 3 idiomas, griego, egipcio moderno y jeroglíficos. Champollion, un científico francés, logró descifrarlos después de intentarlo durante 25 años y así se empezaron a revelar los misterios de esta antiquísima civilización que se desarrolló a orillas del río Nilo. Pero ¿por qué allí? Se pueden preguntar. Porque era la única gran fuente de agua en el extenso desierto que debían atravesar los primeros humanos que hace 60.000 años comenzaron a migrar desde el sur de África para poblar Europa y Asia. Empecemos ahora con 5 de los misterios que ya se han resuelto y no les dicen o no se han enterado, pero antes les vamos a aclarar algo. Hablamos de lo que ya hemos visto, porque hemos estado en Egipto haciendo otros programas de televisión, como verán en algunas fotos. Ahí vamos con el primero. ¿Para qué servían las pirámides? Bueno, primero hay que aclarar a cuáles pirámides nos referimos. Claro, porque hay 3 famosas en Giza, cerca de la capital de Egipto, el Cairo, que son Keops, Kefren y Miserino. Pero además de esas 3 sobreviven otras 60 en todo el territorio egipcio y se han encontrado los escombros de otro medio centenar que se fueron derrumbando a lo largo de los siglos. Para darse una idea, les comenzaron a construir hace unos 5.000 años. Solo para comparar, Roma se fundó hace 2.800 años. O sea, hay 2.000 años de diferencia. Más o menos. Y todas eran tumbas reales para los faraones o para algunos de sus familiares. Y como lo sabemos, pues porque por dentro casi todas son huecas y hay sarcófagos y además porque lo dejaron escrito en muchos lugares. Sí, contrariamente a lo que dicen esos que te venden misterios que ya no existen, hace ya un par de siglos que los arqueólogos han descifrado los jeroglíficos y así conocemos nombres y fecha de cada uno de los entierros de estos faraones y de sus princesas y de sus reinas y también muchas otras cosas sobre la vida cotidiana de los egipcios. Menos mal se pudieron descifrar los jeroglíficos. Por supuesto. ¿Es verdad que fueron construidas por esclavos? Bueno, no, eso es falso. La población del antiguo Egipto era muy numerosa gracias a la fertilidad del río Nilo que les permitió cultivar plantas y criar animales. Esos centenares de miles de campesinos permanecían desocupados durante los 4 meses que el río Nilo crecía e inundaba sus campos de cultivo. Eso sucedía todos los años. Mientras la crecida fertilizaba su tierra, ellos no tenían de qué vivir. Los faraones que gobernaban el estado egipcio y decían ser la encarnación del dios Sol, les entregaban comida a cambio de que trabajen en obras públicas. Cada familia entonces estaba obligada a mandar al menos un hombre a la obra prioritaria, la obra faraónica, que era la tumba del faraón. El historiador griego Heródoto fue a conocerlas hacia el 450 a.C. y quedó maravillado. Según lo que le contaron, para construir Keops, la más grande de todas las pirámides, trabajaron unos 100.000 hombres durante 20 años en periodos de 3 meses. Los arqueólogos estiman que en realidad fueron 20.000 personas. ¿Cómo lo saben? Porque hace algunos años se descubrieron cerca de allí los alojamientos y las tumbas. Yo estuve ahí. Las tumbas, en serio, las tumbas de los trabajadores más calificados se hacían enterrar cerca de la pirámide porque era un honor
ser enterrados cerca de la tumba del faraón. En las ruinas de ese poblado se han encontrado, por ejemplo, 2 panaderías, un mercado de pescado y varios talleres para procesar herramientas de cobre. O sea, eran bastante desarrollados dentro de todo, ¿ah? Y sí, Y otra gran evidencia de que no eran esclavos es que hacían huelgas. Sí, señora. Las primeras de la historia en el año 1155 a.C. En el Museo de Egipcio de Turín se conserva un papiro con el reclamo de un grupo de constructores de tumbas en Deir el Medina. Tenemos hambre, llevamos 18 días sin trabajar porque no nos dan el pescado y las verduras que nos prometieron. Rogamos al faraón que interceda ante nuestro jefe, el visir. Así que tenían hasta sindicato, ¿verdad? Las pirámides no son perfectas ni nacieron de la noche a la mañana. Repetimos, hay unas 60 pirámides en todo Egipto y si lees un poco sobre alguna de ellas, verás cómo fueron evolucionando, desde las más sencillas tumbas hasta llegar a la de Keops, que es la más monumental de todas. Porque las tumbas de los primeros faraones fueron unas estructuras cuadradas. Se hacían de piedra, amontonadas, que iban cubriendo sencillas cámaras subterráneas, o sea, tumbas, donde se ponía su cuerpo momificado. Se llamaban mastabas. Pero a medida que el imperio crecía y los reyes ganaban poder y empezaban a creerse dioses, ya no les bastaba con entierros tan sencillos. Así fueron construyendo Alineados. mastabas de ladrillos de adobe de 2, 3 pisos y así sucesivamente hasta convertirlas en pirámides escalonadas. Era una escalera para llegar al cielo donde moraban los dioses. La más antigua que se conserva es la de Saqqara, a solo 22 kilómetros de las pirámides de Giza. Está escrita su fecha de construcción en el 2630 a.C. 2600 a.C. Incluso se conoce quién la diseñó. El primer arquitecto de la historia se llamaba Imhotep, un hombre que usó Hollywood para la película La momia y ustedes probablemente la recuerden. Seguro. Imhotep. Las pirámides escalonadas están hechas con pequeños bloques de piedra calcárea. Parecen como ladrillos de adobe, esas eran las más antiguas, y eran relativamente fáciles de construir. El siguiente paso ya fue más arriesgado, hacerlas más altas y poner escalones, o sea, rellenar los escalones y poner las cámaras funerarias por dentro. Un siglo más tarde, otro faraón hizo construir más al sur la pirámide de Meidum, que a poco tiempo después perdió todo su relleno, dejando al descubierto el núcleo escalonado, que es mucho más antiguo. O sea, se derrumbó. Un error de cálculo. La hicieron demasiado empinada. Pero el faraón Senéferu era terco y mandó a construir otra pirámide completamente nueva y de caras lisas, en Dashur, cerca de El Cairo, y se llama pirámide acodada. Todo parecía ir bien hasta que por alguna razón los constructores se asustaron de que esta también se derrumbe y le bajaron el ángulo a la cúspide. 2 veces. La pobre es un poco deforme. La siguiente sí le salió bien, pero porque ensancharon la base y bajaron mucho el ángulo para darle más estabilidad. Se la llama pirámide roja porque usaron una piedra caliza de la zona con esa tonalidad arcillosa. Es la tercera más grande de todas las pirámides. Bueno, a esa también entramos, además de la de Keops, hace algunos años. Y por dentro se puede comprobar que está muy reforzada con columnas y puntales de madera que trajeron de cientos de kilómetros de distancia. Por las dudas se les derrumbaron. Es que habían cometido un error de cálculo también en esta. La base mide 218 metros de un lado y 221 de otro lado. Y eso estuvo cerca de causar un nuevo fracaso. Así es que nada de que tienen medidas perfectas las pirámides. Y espera, antes de continuar solo, ¿qué se siente entrar a esas pirámides? Keops es una cámara larguísima, es un pasadizo. Mucho calor, muchísimo calor. Pero tienen vibra, tienen algo adicional que tú dices. Lo que pasa es que, claro, hay todo el mito este de que la energía y que se concentra todo ahí. No, lo que sientes es una enorme tensión porque hace mucho calor y son muy empinadas. Entonces, la pirámide roja bajamos. En la pirámide de Keops tuvimos que subir con equipo de televisión del pesado. Del pesado. En cambio, en esta otra, en la pirámide roja, lo hicimos un poco más liviana porque llevamos una camarita muy pequeña para entrar a este sitio. Pero bueno, es una experiencia alucinante, ¿no? Bueno, seguimos. Y finalmente, después de más de un siglo de ensayo y error, otro faraón se hizo construir el más grande de los monumentos funerarios. Se llamaba Keops y gobernó durante 30 años, así es que su obra más faraónica fue, por supuesto, su propia tumba. Realmente es impactante su tamaño cuando estás cerca.
Pero también te puedes dar cuenta de que la perfección de su construcción es puro cuento. Realmente no hay dos piedras iguales ni están perfectamente cortadas como aseguran los vendedores de cuentos que dicen que no se pasa una hoja de cuchillo por ahí. Probablemente para que la gente quiera ir, ¿no? Pueden comprobarlo en estas imágenes que se filmaron en un vuelo de parapente. De otra gente. Claro. Nada de extraterrestres aburridos construyendo pirámides con máquinas avanzadísimas. Lo que ves es mucho trabajo humano, sangre, sudor y lágrimas de miles de personas para glorificar a un gobernante humano que se creía la encarnación de un dios. No, las pirámides no están hechas de granito. Las piedras que se emplearon para erigir las 118 pirámides que alguna vez existieron variaban de acuerdo a la cercanía de las canteras de donde se cortaban y se llevaban las piedras al lugar de la construcción. Era pura lógica. Pero todas eran piedra caliza, que es una roca no tan dura, bastante más fácil de cortar y de pulir que el granito. La más común es de color gris, de las calizas, pero también usaron piedra caliza roja, con la que se construyó, como ya dijimos, la llamada pirámide roja, que está a 40 kilómetros al sur de Giza. Y también utilizaron caliza blanca, que una vez pulida, relucía con el sol. La usaron para revestir el exterior de las 3 pirámides de Giza, pero fueron saqueadas siglos después por invasores árabes para construir palacios. Sobrevive un poco de ese revestimiento en la parte más alta de la pirámide de Kefren, la segunda más grande de Egipto. El granito, una piedra mucho más dura y pesada, se utilizaba para construir las cámaras reales que están dentro de las pirámides y los sarcófagos que protegerían a los ataúdes en los que se enterraba a faraones y reinas. Sí, esos son unas moles enormes, ¿no? Bueno, el granito, en cambio, sí se utilizaba para hacer obeliscos, algunos de los cuales están repartidos por Roma, Nueva York, Londres, París, Estambul, o se los saquearon o se los regalaron los egipcios, ¿no? En diferentes casos. El menos famoso de todos esos obeliscos está en la mismísima cantera de donde se extraía el granito que abastecía a todo Egipto. Eso es en Asuán, a 800 kilómetros río arriba del Cairo. Le llaman el obelisco inacabado y es enorme, ¿no? ¿Por qué no lo terminaron? Pues porque mientras cortaban la piedra se les abrió una larga y profunda grieta. ¡Ups! Metió la pata, por eso. Años de trabajo desperdiciados. Esta es una de las mejores pruebas de que sus constructores eran humanos y que utilizaban herramientas rudimentarias. Nada de extraterrestres que los cortaban con rayos láser. No me sorprende que el ego de sus gobernantes haya sido el que los llevó a hacer todo eso. ¿Cómo cortaban y transportaban las piedras de las pirámides? Aunque todavía no está totalmente claro, hay muchas pistas. Primero aclaremos que las pirámides más famosas, las de Giza, de las que hemos estado hablando, se hicieron con bloques de piedra caliza entre 2 y 3 toneladas que se sacaban de una cantera muy cercana. Está a unos 300 metros de allí más o menos, ¿no? Sí. Pero raramente los turistas se preocupan por ir a verla, porque obviamente mejor es creer que las hicieron los extraterrestres. Para las cámaras funerarias se traía el granito desde Asuán y lo arrastraban desde las orillas del río. Hace poco nomás se descubrió el antiguo lecho de un brazo del Nilo que pasaba mucho más cerca de las pirámides que conocemos. Uh-huh. Sí, pues ese es otro descubrimiento aparte. Heródoto en el 450 a.C. lo explicaba así. Él estuvo de visita y antes de erigir la pirámide de Keops, construyeron desde el río una calzada de 5 estadios de largo, 900 metros. Wow. Esa era la distancia que recorrían transportando algunas de las piedras grandes hasta la obra. ¿Y cómo las arrastraban? Bueno, en la tumba del príncipe Yehutihotep, que data de la misma época de las grandes pirámides, lo dije bien, una pintura muestra a un grupo de gente jalando con cuerdas una escultura monumental colocada sobre un trineo de madera. Y por delante hay asistente que va regando el camino con algo que podría ser agua o aceite para permitirle deslizarse con más facilidad. No, es difícil entonces pensar por qué la gente cree que es algo extraordinario lo que hicieron. O sea, es algo extraordinario, pero pensaban que era hecho por extraterrestres. No, o sea, sí, no se sabía cómo lo habían hecho, pero poco a poco se fueron descubriendo, como dijimos al principio, un montón de cosas. Y una de esas es esto, una escultura monumental, una estatua enorme que está siendo arrastrada por este montón de gente. Eso es lo que por ahí no se entiende. Que eran miles de personas que no tenían nada que hacer durante
casi 6 meses, que era el tiempo que el Nilo inundaba sus tierras, 4 o 5 meses en realidad. Inundaba sus tierras y no tenían nada que hacer, pero necesitaban comer y el faraón, el Estado, les daba de comer para hacer esto. ¿No? Bastante ingeniosos también, por cierto, ¿ah? Con lo que tenían a mano, sí, lo hacían con lo que tenían a mano, no hacían más de lo que se podía, ¿no? Una vez dejadas al pie de la obra, las piedras eran subidas con grúas. A Heródoto, los egipcios le explicaron cómo las construían. A manera de gradas, levantaban las piedras con máquinas formadas de maderos cortos hasta la primera hilera de las gradas. Luego, cada piedra era colocada en otra máquina levantada sobre la primera grada y desde esta hasta la segunda hilera por otra máquina. No eran máquinas de vapor, él les llama máquinas. Por eso se demoraron tanto tiempo. Eran grúas. Las máquinas no eran más que sencillas grúas parecidas a las que siglos después emplearon griegos y romanos para erigir sus obras. Ni superpoderes mentales para elevar las piedras, ni tecnología traída por marcianitos verdes. Sí, nada de eso. O sea, estando allá te das cuenta de que todo era posible hacerlo, pero si movías miles de personas que a su vez no eran esclavos, como dijimos al principio. Pero lo más importante de todo esto es que hay que ver cómo fue la evolución de las construcciones. Es decir, cómo por ensayo-error fueron equivocándose y construyendo la siguiente mejor, y se les caía y volvían a hacer otra. Claro, tenían mucha gente tiempo para tenían. hacerlo. Claro, pero en todo caso, si le hicieron extraterrestres, también aprendieron a hacerla y evolucionaron también los extraterrestres. Pero bueno, eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Hay más supuestos misterios que hace muchos años que los arqueólogos han desentrañado, pero como es ciencia, hay gente que ni lee esas noticias porque le llaman más la atención las teorías absurdas de personas que no tienen idea de arqueología y ni siquiera han pisado Egipto. Pero les aseguramos que la verdad es mucho más interesante que los cuentos sobre platillos voladores y poderes sobrenaturales. Es más admirable que estas enormes construcciones, como las pirámides, pero también la Esfinge, los templos de Luxor, las tumbas del Valle de los Reyes, la hayan hecho seres humanos con un alto grado de organización y hace tantos siglos, ¿no? Y teorías que tienen un tufillo a racismo, gente que cree que griegos y romanos sí construyeron sus monumentos, pero que los egipcios, como no eran blancos y europeos, se los construyeron los extraterrestres. Le dieron haciendo. En fin, ya nos vamos. Si les pareció útil este programa, pueden recomendarlo a sus amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal para que puedan seguirnos y así sigamos también conversando y analizando otros temas de interés. También pueden sugerir temas o hacer preguntas que nosotros vamos a tratar de contestar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.